Alejandro, si nos escuchas por allí, por favor activa tu micrófono para que podamos escucharte. Nosotros acabamos de terminar de ver la película, estoy acompañado acá con, en su mayoría, estudiantes de la EMPA. También tenemos algunos invitados que se acercaron porque, bueno, nuestras convocatorias son siempre abiertas. Y la idea, bueno, será conversar un poco en algún momento también. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Aquí nos ayudan a acercarles un micrófono. Y que bueno, aprovechemos por supuesto este tiempo contigo. Muchas gracias por atendernos. Este, Por aquí estoy, eh, José Alejandro. Un gusto de participar en este evento. Muchísimas gracias de verdad. Fíjate que Gracias a eh, ustedes. la excusa nuestra, digámoslo de esa manera, es justamente que el 1 de junio va a ser un centenario de Marilyn Monroe. Yo por ahí me robé un par de versos de Ernesto Cardenal y de Pasolini, como para hablar de ese impacto, ¿no? Que tuvo, ha tenido. Y la pregunta quizás es, obviamente, aunque la película ya tiene, creo que un poco más de una década, ¿no? Sigue teniendo, por supuesto, la figura de Marilyn. Y saber de pronto cuál fue tu excusa en principio, o tu motivación para contar esta historia a través de ella y de alguna manera también, eh, bueno, tenerla para eso que es una ópera prima, ¿no? Tan relevante dentro de la carrera de un director. Sí, bueno, a ver, lo primero que surgió fue el tema, sobre qué quería yo hablar, sobre qué quería escribir, ¿no? Y bueno, a mí me interesaba mucho y me sigue interesando eso que llamamos identidad, ¿no? Este, entonces, pensando en una figura, bueno, se me ocurrió la idea de, por supuesto, todo esto es un proceso de un concurso de televisión donde buscaban dobles de personajes famosos. No había pensado todavía en Marilyn, ¿no? Un poco por aquello de imitar o convertirse en otro. Entonces, luego, por supuesto, surge tal vez casi como un tópico la figura de Marilyn Monroe, pero analizándolo un poco más a profundidad nos damos cuenta de que ella misma era un personaje, es decir, Marilyn no era Marilyn. Es un poco estos diálogos que suceden en la película salen de esa reflexión. Marilyn tampoco se parecía a Marilyn. Marilyn fue prácticamente una creación eh, que terminó siendo tan genuina o más genuina que la propia, digamos, persona en la que se encarnó Marilyn Monroe. Entonces, claro, la figura de Marilyn venía como anillo al dedo para hablar sobre este tema de la identidad, porque no es, por supuesto, hay capas de lectura, ¿no? Es la identidad personal, pero también está la identidad nacional. La película empieza con una chica muy venezolana, con problemas muy venezolanos del momento, una pareja muy de Caracas, poniendo la bandera de Venezuela en el balcón, porque es el Día de la Bandera. Entonces, de alguna manera es como el preámbulo para que, de alguna manera, abrirle esa posibilidad de lectura al espectador. No es solamente bueno, como toda película tiene diferentes niveles de lectura, pero más allá del concurso de esta persona que intenta transformarse en un absurdo, porque bueno, la película juega un poco también a eso, al absurdo, ¿no? A la imposibilidad de llegar a ser como. Eh, es también esta idea de que nos veamos reflejados no solamente en lo personal, sino también como país. Todos buscamos buscamos una identidad cuando crecemos, cuando somos niños, adolescentes y luego hasta en nuestra edad adulta constantemente podemos estarnos cuestionando, pero también el país necesita reconocerse, saber de alguna manera saber quién es, eh, cuáles son sus cualidades y sus defectos, por supuesto, como toda identidad tiene. Entonces, bueno, por eso surge la idea de Marilyn y luego, por supuesto, viene todo el proceso de investigación y te das cuenta de lo
importante, trascendente que es el personaje, pero también lo doloroso que fue su existencia, dejando de ser quien era para transformarse en eso que prácticamente fue un producto. Y más allá, después, claro, yo decía, es un poco absurdo buscar una actriz venezolana que se transforme en Marilyn, pero te das cuenta de que Marilyn es una peluca y unos labios rojos y un lunar. Entonces, si tú pones esos tres elementos aislados en una página blanca, tú dices, esa es Marilyn Monroe. Eh, es tan absurdo el nivel de desdibujar una identidad inicial para convertirse en un producto que tú puedes llegar a identificarlo con esos tres elementos. Claro, por eso es que es un ícono, a fin de cuentas, ¿no? Claro, Una figura del imaginario y luego también un símbolo de tantas otras cosas que justamente creo que eso era lo que aludían, por ejemplo, estos poetas que yo te nombraba, o que incluso, bueno, en la propia película se va llenando, pues, justamente de la reflexión de la identidad nacional. En tu caso, este, nosotros tenemos en la película toda una búsqueda de Marilyn. Me gustaría saber justamente cómo diste tú con Eliza y bueno, incluso a veces puede ser hasta como datos interesantes si hubo otras actrices de nuestro medio que hayan estado como consideradas, si en qué momento entró también, porque a veces la propia construcción del personaje ayuda quizás al desarrollo del guión en una película tan meta como esta, ¿no? sí, fíjate que yo caí precisamente en esa trampa, ¿no? Del parecido físico, de la referencia más cercana posible dentro de, digamos, del espectro de actrices venezolanas del momento. Y yo estuve, bueno, sí, en conversaciones con primero una actriz que se resistía al hecho de tener que cortarse el cabello en medio del rodaje, porque, bueno, porque formaba parte, por supuesto, de su identidad, de su físico, y además porque tenía unos contratos que se lo impedían con marcas de productos para el cuidado del cabello. Entonces, claro, esa fue, digamos, avanzamos con las negociaciones, con las conversaciones. Esa actriz no pudo, prefiero no nombrarlas, todavía son personas públicas Vale, que vale. están trabajando en diferentes ámbitos. Mantenemos, por supuesto, yo creo que es una constante en todas mis películas. Empiezo con una actriz y termino con otra en cada película, A veces haciendo son el tema alusión. de las agendas y demás, ¿no? Ese Sí, tipo sí, de claro, cosas. claro. Luego, llegamos a través de Arnaldo Limansky, el gran productor argentino-venezolano que estuvo en Venevisión durante mucho tiempo, pues él era el productor inicialmente de la película y me presentó otra actriz que en ese momento estaba en muy buen nivel con el público, haciendo telenovelas, etcétera. Y esta actriz estaba ya prácticamente haciendo pruebas ajá, estoy por acá, haciendo pruebas de vestuario, etcétera, y de pronto me dice que tenía que renunciar porque eh, se iba al exterior a hacer una telenovela. Y bueno, billete mata galán, como dicen por allí, ¿no? Entonces, claro, evidentemente tenía, bueno, además absolutamente respetable su decisión. Sin embargo, nos puso en crisis porque teníamos ya una preproducción avanzada, faltaban unos 15 días para comenzar el rodaje. Y Carmen Larroche, nuestra querida amiga Carmen Larroche, que además es una muy buena directora venezolana, deben conocerla. Ella era la directora de casting del Tinte de la Fama y me insistía con Eliza. Yo a Eliza la conocía desde Pandemonium, Claro. me parecía una excelente actriz, pero en ese momento, por eso digo que yo caí en esa trampa.
En ese momento yo estaba buscando una referencia física que me acercara lo más posible a Marilyn. Y Eliza es, bueno, es trigueña, es muy criolla fenotípicamente hablando, mestiza, como somos casi todos los venezolanos. Y entonces, claro, yo me dije, no, pero esto no me cabe, no me cabía en la cabeza. Sin embargo, bueno, faltaban 15 días. Y entonces le pedí al equipo bueno, que me dieran un chance para reflexionar, pensarlo. Y yo creo que como en 2 o 3 días comencé a darle un giro a la película. Primero, por supuesto, eh, de forma reflexionando sobre este escollo, pero también que comenzó a gustarme más, irme mucho más al extremo y más al absurdo, ¿no? Más a la imposibilidad de que esta muchacha se transformara en Marilyn, no creérmelo. Claro, esto representó un reto mayor porque yo tenía que convencer al espectador que era posible comerse ese cuento. Eh, es lo de siempre, pues toda película tiene que lograr con el espectador esto que llamamos la verosimilitud, no necesariamente la verdad o el parecido a la realidad, sino que se crea lo que te está contando. Entonces, claro, el reto era que Eliza, sin dudar por supuesto de sus capacidades histriónicas que son excelentes y bueno, quedó demostrado, más allá de eso, que su fenotipo se adaptara de forma tal de que tú le pasaras por encima a ese tema y dijeras, wow, es igualita a Marilyn. O ni siquiera que lo pensaras, sino que simplemente asumieras que era posible que en un concurso como este, una muchacha como esa se pudiera transformar en la doble de Marilyn. Entonces, bueno, ese fue el reto y fue muy interesante y yo creo que al final pues le hizo mucho bien a la película. Eh, bueno, no sé en el caso de Alberto Alifa y por supuesto de Miguel Ferrari, yo compartía justamente, yo no sé si para entonces él ya estaba dirigiendo, supongo que también de alguna manera que compartían esa, ese aspecto de la creación, ¿no? Pero como si nos pudieras comentar un poquito ese armado del equipo, incluso en términos, por ejemplo, justamente de maquillaje, ¿no? De peluquería, que al final de Claro. cuentas en la misma película tienen toda esa presencia, ¿no? Sí, bueno, Alberto, yo no conocí a Alberto. De los actores que están en la película, pues yo conocía a Liza y conocía también a Mirta, con quien ya había trabajado en mi Cosa común. cortometraje Fosa Común. Maravillosa Mirta. Bueno, Alberto se ganó su rol en el casting. Nosotros hicimos, bueno, Carmen Larroche hizo un casting exhaustivo. Conocí a Alberto, eran amigos y bueno, me lo propuso y cuando hizo el casting, pues dije, es él. Y seguimos adelante. Miguel Ferrari, para ese personaje que también era clave, es clave en la película, pues yo tenía también otros actores en mente, algunos pasaron por el casting, yo quería ahí sí jugar al extremo, ya que digamos estábamos en con el AESA, yo quería jugar al extremo, inclusive una figura muy masculina, inclusive con músculos, tal vez tatuajes, o sea, alguien que realmente llevara a Marilyn por dentro sin tener que parecerse. Y bueno, Miguel, yo lo conocía de la televisión, un gran actor, siempre me había gustado mucho su trabajo. Y, y bueno, cuando hizo el casting, pues que también todos hicieron casting y quedó seleccionado Miguel. Para este entonces Miguel creo que todavía no había hecho, por supuesto no había hecho Azul y no tan rosa, no había dirigido, creo que, Todo no lo que sé si sube, había creo que hecho se llama el algún cortometraje. cortometraje, ¿no? Pero no, fue después del Tinte de la Fama que él arrancó, creo que se fue a estudiar a España y allí arrancó con su carrera como guionista y director.
Y En bueno, caso te nombraba particularmente eso, por ejemplo, maquillaje y peluquería, sí, pero de allí podemos partir a hablar un poquito de arte, fotografía. Yo les comenté ya lo de la música, que además también fue premiada. Julio Esas, de como esas Escribán, cabezas, ¿no? También importantes. sí. Sí, a ver, fue un equipo, yo creo que una de las grandes virtudes de los directores, de los que son de buenos para arriba, es precisamente poder saber escoger a su equipo. Yo creo que es clave contar con unos colaboradores eh, que sepan cómo convertir esa idea, ese sueño que esta persona lleva, que primero en su cabeza y luego pone en unas hojas, en un papel, en un guión, pues cómo rodearse de esa persona. Yo creo que es una de las grandes claves de un buen director, pues. Eh, Escoger buenos actores que se adapten a los personajes, que sean inteligentes, que sepan leer qué hay detrás de lo que está escrito. Y también, por supuesto, el equipo de trabajo. La fotografía, Francisco Gozon, venezolano que venía de formarse en Polonia, excelente fotógrafo. Yo no lo conocía, lo seleccioné viendo su trabajo anterior, que había hecho inclusive en Europa. Luego, pues en la coescritura del guión me acompañaron Alberto Gómez y Armando Coll, que entró en una, digamos, en una etapa ya avanzada del guión, cuando ya estaba la escaleta lista. Armando entró un poco en esa etapa para escribir el guión definitivo. Anteriormente habíamos trabajado Alberto y yo. Y Alberto hizo también la edición, el montaje de la película. Eh, mm, el maquillaje es se me olvidan los nombres en este momento, pero una gran amiga que trabajamos juntos, ya me voy a acordar, pero discúlpenme. Pero bueno, es una gran maquilladora. Em, lo mismo la dirección de arte, que es de Evelyn Villegas, eh, hermana de Carlos Villegas, que también es un director que trabaja, creo que ambos viven en México en este momento, que hizo un gran trabajo con un presupuesto mínimo. Em, ¿Qué más? Las hermanas Laya en el vestuario. Eh, sí, o sea, es eso, es rodearse de gente, además gente que te allana en el camino, ¿no? Que es un poco, es tan intenso un rodaje, hay tantos elementos en juego, tan difícil, todo lo que se está jugando día a día es tan costoso que además de todo, de que sean capaces de hacer convertir tu sueño en realidad, también es importante que el camino sea grato. También eso es muy importante, que el equipo pues funcione, pero funcione con agrado. Me gustaría salir quizás un poquito justamente del tinte. La mayoría aquí están estudiando audiovisual, de pronto quieren trabajar en cine, qué sé yo. Y eso, tú tuviste un muy notable corto antes con Fosa Común, pero también saber, debes haber hecho algunos trabajos estudiantiles, esos que de pronto no entran en una filmografía del director, ¿no? Sí, claro. Luego, efectivamente, El rumor de las piedras, Dirección opuesta, que además creo en Dirección opuesta también el mismo tema de la identidad está allí por medio, más dado hacia la afuera, quizás menos simbólicamente, sino justamente ya con temas migratorios y obviamente Venezuela en otros momentos y todo lo demás. Pero que nos contaras un poquito de eso, con qué llegaste antes de dirigir esta película, y de pronto qué cosas así como muy de decir, sí, yo en mis próximas películas definitivamente no cometí este mismo error, entre comillas, que puedo haber cometido en el Tinte de la Fama. Sí, bueno, yo me formé como comunicador social en la Universidad Católica Andrés Bello, en la mención audiovisual. Digamos, la universidad
fue el vehículo porque yo quería llegar al cine, a pesar de que no era una escuela de cine, pues se veía audiovisual y pues, había materias que tocaban el cine. Sin embargo, yo también traté de dirigir de alguna manera mi formación universitaria, digamos, centrando mi interés en la formación cinematográfica. Luego, bueno, durante la época universitaria sí hice algunos ejercicios de cortometraje. Yo le llamo ejercicios, a pesar de que eran, digamos, hoy en día pudieran considerarse películas completas, pero fueron ejercicios realmente, ¿no? Recuerdo, uno se llama, bueno, uno de hecho es mi tesis de grado, se llama La máquina del tiempo, porque precisamente lo que quería en la tesis era estudiar el uso del tiempo en el cine. Eh, Tanto desde el punto de vista de cómo progresa la historia, como, bueno, todo lo que sabemos, flashback, flash forward, o tiempo abolido, etcétera, etcétera, hasta, bueno, el aspecto histórico de cómo eso fue, ese lenguaje se fue de alguna manera evolucionando hasta el rompimiento absoluto. Hoy en día podemos ver una película bueno, hay ejemplos de películas que empiezan por el final y van hacia el principio, Irreversible, tantas otras. Este, entonces, bueno, por allí está esa película que fue un complemento de la tesis de grado, se llama La máquina del tiempo. Anteriormente, en equipo de la universidad habíamos filmado una película que se llama La Cena. Este, no sé, tendría que pensar qué hay dentro de todos esos ejercicios cinematográficos que le den de alguna manera una continuidad al trabajo que hemos hecho después, digamos, entre comillas, profesionalmente. Eh, Hay otra película que se llama Entre Formas, tal vez allí hay una clave, porque es un pequeño ejercicio de animación hecho con cartones y tal. Entonces, bueno, allí también había como esa búsqueda, ese discurso sobre la identidad, sobre la diferencia, etcétera, ¿no? Eh, entonces tal vez por allí haya alguna clave. Luego, por supuesto, ya cuando entro, digamos, en el ámbito profesional, estaba Fosa Común, yo la considero mi primera película. Ya no le llamo ejercicio cinematográfico porque ejercicios había hecho muchos otros antes también, inclusive por encargo. Yo trabajé mucho tiempo en Cinesa, en Bolívar Films, entonces por supuesto pues hacíamos muchas cosas por encargo, documentales, micros, promocionales, ese tipo de cosas, y yo en la medida de lo que podía y era posible, y respetando por supuesto las exigencias del trabajo y del cliente, pues yo trataba de experimentar con ciertas cosas, porque se trabajaba en cine, ¿no? En 35 milímetros en ese momento. Entonces, y también practicar mucho, cosa que hoy en día es absurdo, cómo utilizar el material, porque era muy contado y muy costoso, ¿no? Entonces se filmaba 3:1, 2:1, no sé si ese concepto lo puedan entender hoy en día. 3:1 significa que por cada plano que uso, filmo 3, no más, porque si me paso, entonces se me acaba la película y no puedo terminar. Pues hoy en día ese problema no lo tenemos con el digital. Es infinito lo que podemos Se hacer. generan otros tantos problemas. Sí, se generan otros tantos problemas, otros tantos vicios, etcétera, etcétera, pero bueno, ha sido realmente una gran ayuda no tener esa espada de Damocles en el presupuesto que significaba el negativo de cine, ¿no? O sea, tenías un material finito y además el proceso del laboratorio y el copiado, bueno, era bastante engorroso. Sí. Bueno, vamos cerrando quizás también por razones de tiempo. Este, yo creo que en tus películas hay cierto roce con los géneros sin que necesariamente se entienda o se vea finalmente la película como, por ejemplo, una comedia romántica, que creo que es algo con lo que sin duda coquetea, por ejemplo, El tinte de la fama.
o la road movie en dirección opuesta. Me comentas que incluso en esa tesis, por ejemplo, jugaste con algo que diría yo es ciencia ficción, ¿no? O puede tener ese tipo de componentes. Este, eh, si lo tomamos más bien para el cine venezolano en general y en estos momentos, ¿crees que son herramientas necesarias a las que echar mano? Como qué claves y de qué forma podemos estar armando y contando nuestras historias, para decirlo de una manera amplia. ¿Te refieres a los géneros? Sí, por ejemplo, desde ese punto de vista, que además está no solo ligado quizás justamente a convenciones narrativas, por ejemplo, sino incluso a facilidades, entre comillas, luego de comercialización, distribución, mercadeo, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo no sé si ha sido un error en mi carrera, pero yo no pienso mucho en eso en el momento en que comienzo a inquietarme por una idea. Y digo inquietarme porque es realmente una inquietud, ¿no? Es algo que te llega y de pronto dices, bueno, aquí como una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Yo, a veces se comienza por un, por un elemento visual, estético, o a veces se comienza por una preocupación temática, a veces se comienza... eh, entonces, claro, yo no... Sí, obviamente sí, tengo que pensar en más que en el género, el tono de la película. Te contaba antes del tinte. Yo nunca vi el tinte como una comedia. Sí tenía avisos de comedia, pero para mí no era una comedia. Y, pero sí quería, por supuesto, conectar con el público a través de diferentes emociones, entre ellos, por supuesto, la risa, ¿no? Aquí nos Entonces, reímos varias veces, que es también de lo sabroso de una película en público. claro, claro. Pero, a ver, yo creo que cuando tú buscas, voy a decir algo que a lo mejor no, pero si tú buscas concentrarte en un género específico, pues corres el riesgo de caer en muchos tópicos. O sea, porque cada género tiene sus claves ya, de alguna manera establecidas. Entonces, tú haces, voy a hacer una película de terror y entonces tienes que apelar a todos los tópicos que las películas de terror puedes caer en ese error. Y entonces, claro, la película se vuelve de alguna manera predecible, porque a fin de cuentas los géneros, eh, pues son eso, ¿no? De Sí, alguna como de cadena forma. de montaje, de sacar Exacto, ¿no? chuzos. Sí, entonces puedes caer en ese peligro. Entonces yo prefiero, digamos, concentrarme tanto en la historia como en el tono. El tono para mí es muy importante. Em, y a mí, en lo particular, se me dificulta mucho lo anecdótico. Es decir, yo generalmente pienso, quiero hablar de esto, quiero que este personaje sea así y le pase esto, pero muy pocas, pero me cuesta mucho armar la anécdota. La progresión, digamos, dramatúrgica, dramática de lo que se va a contar. Pero bueno, es un parte del trabajo que hay que hacer y se hace, ¿no? Pero digamos lo que más me cuesta a mí en lo personal. Y pensándolo, como te decía, quizás un poquito más en términos generales del cine venezolano, sabemos que hoy en día vives en Italia, habrás tenido oportunidades o buscado ver qué se está haciendo más recientemente y seguro tendrás también algo en puertas que quieres hacer. Que, ¿cómo lo ves ahorita el cine venezolano y bueno, qué sería eso que de pronto también puedes de alguna manera inscribir también en ese universo? Bueno, en principio tengo que decirte que yo creo que el cine venezolano más interesante que se está haciendo en la actualidad es el cine venezolano que se hace en la diáspora, precisamente porque se hace de alguna manera en libertad, sin desmerecer, por supuesto, que también dentro del país se están haciendo cosas muy interesantes. Yo he podido participar eh, en dos películas ya como director de arte, bueno, una se hizo en Venezuela, sin embargo, su directora también vive afuera, que es Alexandra Henao, que es además la directora de fotografía de Dirección Opuesta. Estoy hablando de mi tía Gilma. Yo hice la dirección de arte en esa película y es una película fabulosa. También estuve
en Visceral de César Manzano, ¿no? Entonces, digamos, creo que eh, a- lamentablemente, por las circunstancias del país, pues hay un cine venezolano que se está haciendo fuera de Venezuela. Pero que es muy interesante, es muy interesante y hay cosas muy buenas que se han hecho como, bueno, Aún es de noche en Caracas, Simón, eh, no se me vienen ahorita muchos otros nombres a la cabeza, pero bueno, allá hay un par de películas que era imposible rodar en Venezuela y se hicieron en el exterior. Pero yo creo que hay cosas tal vez no tan marcadas políticamente, pero que también se están haciendo afuera. En lo personal, sí, tengo 3 guiones escritos que están digamos, desde hace ya mucho tiempo buscando financiamiento. Es la otra parte obligatoria que me resulta muy cuesta arriba, pero es parte de lo que es el trabajo. La búsqueda de financiamiento. Eh, las tres han sido beneficiadas con el aporte de desarrollo de Ibermedia. En un momento en que Venezuela estaba vetada del programa Ibermedia, pues yo tuve que apelar a productores internacionales, a coproductores, para que aplicaran, y tanto italianos en el momento en que Italia estaba en el programa, como en un caso mexicano también. Y bueno, esas películas no se han podido realizar, pues, Pudiéramos saber al prácticamente menos por... los títulos tentativos, ¿nos regalas Sí, eso? claro, 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 claro. Pues una se llama El Vacío, que he intentado levantar con unos productores en México, pero bueno, hasta ahora no ha sido posible. La otra se llama Tía Mermelada y el último se llama Missile. Son 3 proyectos. Y bueno, hay otro que está en proceso de escritura. De ese puedo hablar menos. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir con nosotros, hasta incluso por la propia limitación de software, tenemos que cerrar. Yo te diría, si quieres de alguna manera ofrecernos alguna frase, como te digo, la mayoría aquí justamente somos, yo creo, futuros aspirantes de aportar al cine y bueno, quizás viendo tu trabajo, que fue una ópera prima y conociendo lo posterior, algún aliento o motivación nos va a servir de mucho. Entonces, te dejo cerrar con alguna reflexión o frase respecto a esto. Bueno, lo que yo trato siempre de comunicar es la constancia. A veces las cosas lucen lejanas y cuesta arriba. Y bueno, por supuesto estamos viviendo también momentos de muchas incertidumbres, tanto negativas como algunas positivas. Por ejemplo, la llegada de toda esta tecnología de inteligencia artificial, pues depende de cómo tú la veas. Puedes verla como un aliado para expresarte, pero también puede ser como ya la condena definitiva de la creación humana, ¿no? Depende de cómo tú lo asumas. Pero en todo caso, lo que me ha servido a mí en lo particular es la constancia, el foco. Es decir, por supuesto, la vida te lleva por rumbos, hay dificultades, pero si tú mantienes el foco, aunque te tengas que desviar en algún momento por X circunstancia, pero si mantienes el foco en tu objetivo y en tu sueño, en este caso de convertirte, de ser un director, de ser un cineasta, pues lo harás. Y no hay que saltarse etapas ni saltar, ¿cómo se dice? Ni irse por caminos diferentes para... hay que hacer el proceso, hay que ir en la dirección correcta, pues, no en la dirección opuesta, en la dirección que te lleva al objetivo que quieres cumplir. Y esto no solamente es en el cine, es válido para todo en la vida, la verdad. Es la constancia y el foco. Y tratar de no desviarse demasiado, pero si lo tienes que hacer, pues te desvía, pero vuelve al camino inicial.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por compartir con nosotros. Ya que no quisieron cuestionar a partir de la película, les pido por lo Oye, me menos que encantaría, no sé compartamos. si la cámara puede hacer un movimiento allí para ya. Claro, ¿no? Me Un encantaría. aleito, claro, para que por lo menos veamos acá a los presentes Hola. y podamos compartir Gracias, gracias contigo. por asistir. Bueno, el mismo aplauso creo yo que le dimos, por supuesto, a la película. Pues, no. Gracias. No lo escucho, pero lo veo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Estamos así limitaditos, pero de nuevo que Gracias, compartieras con Alejandro. nosotros, que te tomaras un tiempo y bueno, esperamos ver esas futuras películas. Un gustazo. Muchísimas gracias.